Ubícate entonces en en la parte de tu material, primera hoja. Vamos a discutir ahora sobre lo que llamamos mecanismo de inmunidad. El primer concepto que debe quedar claro antes de comenzar es ¿qué es la inmunidad? Muchos de nosotros pensamos que la inmunidad es el conjunto de procesos que nos van a proteger de elementos extraños, de elementos ajenos a nuestro cuerpo, lo que llamamos patógenos. Sin embargo, eso vendría a ser solamente la mitad o quizá la tercera parte de la inmunidad, porque no solo lo que nos hace daño son patógenos, punto número uno. Y punto número dos, no solo lo que viene de afuera nos hace daño, sino también nuestras células internamente pueden alterar su biología y ocasionar células anormales. Para ellas también hay inmunidad o procesos inmunitarios. Definimos inmunidad como el estado de resistencia frente a un determinado agente. Así se define, estado de resistencia o conjunto de mecanismos que nos proveen la suficiente respuesta contra un agente. Este agente puede ser infeccioso, estamos refiriéndonos a patógenos, aclaremos ahí, a patógenos, puede ser tóxico, una sustancia biológica o una sustancia inorgánica, inerte, o una célula anormal, ¿sí? De tu propio cuerpo que ha alterado su biología. Con respecto a los dos primeros, infeccioso y tóxico, colocamos ahí el ejemplo, patógeno o toxina. Para el caso de la célula anormal, tendríamos a una célula enferma o una célula tumoral. En cualquiera de los casos, la inmunidad para que se active, este conjunto de mecanismos de resistencia para que se activen, necesitan reconocer eso, ese agente. Ese agente, cuando es reconocido por el conjunto de elementos de la inmunidad, se llama inmunógeno. A ese agente, entonces, le vamos a llamar inmunógeno. No cualquier sustancia extraña, nuestro cuerpo la va a reconocer como inmunógeno. No cualquier sustancia extraña va a desencadenar el proceso de inmunidad. Para que se llame algo inmunógeno, primero, la característica más importante y resaltante que tiene es que debe ser una molécula o un complejo molecular extraño a tu organismo. Doc, pero si tenemos una célula normal, ¿dónde está lo extraño? Si es una célula de nuestro cuerpo. Muchacho, en lo anormal. Ahí está lo extraño. ¿Sí? Proteínas mal plegadas, una célula funcionando más de lo debido. Ahí está lo anormal, ahí está lo extraño. Segunda característica de un inmunógeno, que tenga alto peso molecular. O sea, usualmente los inmunógenos suelen ser proteínas. Y las proteínas tienen esta característica de poseer alto peso molecular. Alto peso molecular tiene que ver con el número de átomos y los enlaces que permiten tener abundancia de átomos. Pero no significa que sea orgánico, no significa que esa naturaleza química sea como la que he descrito. Por ende, tiene que también poseer esa complejidad química, es decir, ser una molécula orgánica, ¿sí? Y por último, poderse degradar y reaccionar con el CMH. ¿Quién es el CMH? El complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Creo que hasta aquí la palabra rara, de repente para algunos, quizá para muchos, no lo sé, es esa palabrita, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad. Lo describiremos y hablaremos de ella en posteriores sesiones. Doc, ¿y si es un agente extraño que no desencadena inmunidad, cómo se le llama a esa estructura dentro de nuestro cuerpo? Cuando tenemos un agente extraño en nuestro organismo que no desarrolla inmunidad, se llama apteno, con H, apteno. Ahora, los aptenos pueden unirse a proteínas de nuestro organismo, determinando una característica extraña en ellas. Imagínate una proteína de tu organismo, una proteína X, ¿sí? Que es como si fuera un cilindro verde, ¿sí? Esa proteína X. Un apteno, una molécula Z, que es una estrellita negra, ingresa a tu cuerpo. Como tal, no desencadena inmunidad porque de repente
Es extraña, sí, pero su peso molecular no es alto, no tiene buena complejidad química y tampoco se puede degradar para ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces no se le puede llamar inmunógeno, es un apteno. Pero ¿qué pasa si esta estrellita negrita, apteno, se conecta o ensambla con una proteína propia tuya, el cilindro verde? Este conjunto, esta agrupación, ya es extraña. Jamás tu cuerpo ha visto un cilindro verde con una estrellita negra. Por ende, a ese complejo ya se le puede llamar inmunógeno. ¿Cuándo el apteno se transformará en inmunógeno? Cuando se asocia a una molécula del propio organismo. Espero que ya haya quedado claro, y si no, me lo comentan para poder dar ejemplos. ¿Qué va a desarrollar este inmunógeno? Procesos de la inmunidad. ¿Cuáles son esos procesos en la inmunidad? Conceptos de Notrero 13, ¿sí? Esto no lo encuentras en libros, son conceptos ya de integración, de raciocinio, extrapolaciones que se ha generado. Los siguientes, 5. Número 1, reconocimiento. Número 2, activación. Número 3, ejecución. 4, potenciación. Y finalmente, la regulación y supresión, ¿sí? Debemos resaltar el primero. Para que la inmunidad se desarrolle, se desencadene, tiene que haber un reconocimiento de ese agente. Mientras no se lo reconozca, no se puede generar inmunidad. Todo proceso inmunológico, repito, necesita reconocimiento. Doc, pero yo he leído que un macrófago simplemente ve algo extraño y se lo come. No es así, chico. Para que un macrófago fagocite, necesita reconocer esa molécula extraña o ese agente extraño. Y lo reconoce mediante proteínas receptoras de patrón o proteínas de reconocimiento de patrón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, concepto aclarado, reconocimiento siempre es el paso número 1 para el desarrollo de la inmunidad. Luego, las células que median la inmunidad o proteínas que median la inmunidad tienen que activarse. Esto me lleva a explicarles de que los elementos de la inmunidad se encuentran en estado inactivo. Por ejemplo, un linfocito inactivo se llamará linfocito virgen, aunque hay algunos linfocitos inactivos llamados linfocitos de memoria, que son inactivos. Una célula, el mismo macrófago, cuando quiere fagocitar, tiene que activar su maquinaria celular. Entonces, el macrófago en tus tejidos se encuentra de forma inactiva, de forma pasiva, se podría decir. Cuando realiza su función, o para realizar su función, perdón, necesita activarse. Muy bien. Las proteínas del complemento son proteínas que se encuentran como simógenos, es decir, como moléculas proteicas inactivas, las cuales tienen que sufrir un proceso de fisión, un proceso de activación para que puedan desarrollar su respectiva función. ¿Sí? Si alguno de los ejemplos te parece aún raro, no hay problema. Este es un primer concepto, una idea general de todo, así que ten paciencia, chico. Número 3, ejecución. Ejecución, podemos poner la palabra ahí, desarrollo de funciones. O sea, todos los elementos de la inmunidad, aquí en ese punto número 3 aprenderemos cuáles son sus funciones. Eso vendría a ser la ejecución. Ahora, hasta aquí se desarrolla la inmunidad. Esta inmunidad, si la quiero que sea más agresiva, quiero que sea más potente, quiero que lo haga en menor tiempo, hablamos de un cuarto proceso llamado potenciación. Palabra que vamos a poner entre paréntesis es colaboración, que es otra de las palabras o términos que se utiliza para la potenciación. Un ratito, chicos, me acaban de enviar un mensaje, no sé si es alguien que quiere unirse. Ya, continuemos. Ahora vamos a realizar un gráfico, en realidad dos, de mecanismo general de la inmunidad. Aquí está la clave de todo el seminario, en realidad de todos los 3 seminarios. Coge una hoja en blanco, prepara y alista otra también, o sea, vamos a utilizar 2, para poder realizar y hablar sobre el mecanismo general de la inmunidad. ¿Todos ven pantalla en blanco, chicos? Sí, profe. Gracias. Perfecto.
Lo primero que vamos a dibujar, si puedes respetar los colores que yo utilizo, bacán. Si no, bueno, haz el intento, por lo menos. Lo primero que vamos a colocar es células. De esta manera. ¿Sí? ¿Cuántas dos? No sé, dibuja, inspírate ahí. Relájate. Bota la atención. Dije tensión, ¿eh? La atención la tienes que tener durante toda la clase. No importa, ¿eh? No es un número determinado. Por ahí de repente algunos están contando, a ver cuántas ha dibujado. No, tú dibuja nomás. En todo el borde lateral que tengas de una hoja, dibuja estas células. Estas células me van a representar epitelios, ¿sí? Tú sabes que los epitelios se nombran de acuerdo a la forma celular. Tú sabes que los epitelios no siempre tienen una sola capa de células, sino que poseen a veces una o a veces muchas. Entonces, aquí no voy a entrar en esos detalles. Simplemente voy a decir que es un epitelio. ¿Epitelio de qué? ¿O que separa qué? Separa lo externo de lo interno. Cuando hablamos de interno en fisiología, esto se llama medio interno, MI, medio interno, medio ambiente, ¿sí? Externo. Muy bien. ¿Esto qué son? Epitelios. Primer mecanismo de inmunidad, barrera, barrera. ¿Barrera por qué? Por los epitelios. Ponte a pensar un poco. Pensemos. Doc, ¿para todo epitelio es barrera? Sí, pero en inmunidad no. Cuando hablamos de inmunidad, el epitelio va a ser barrera siempre y cuando separe lo externo de lo interno. No todo epitelio separa externo de interno. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué epitelios separan lo externo de lo interno? Por ejemplo, la piel es un epitelio o comprende un epitelio polistratificado plano, cornificado, como algunos lo conocen también, con presencia de queratina. No voy a dibujar las demás capas por si acaso. Ya les he aclarado el porqué. No es clase de histología, esto es clase de inmuno. Lo que estoy colocando de moradito es la queratina o el último estrato, el estrato córneo. ¿De qué? A la mitad de toda la columna de células que has hecho, hasta la mitad pones esto. Creo que es la mitad. Sí. Estrato córneo, queratina. Queratina. Muy bien. Y esto es una barrera. ¿Barrera para qué? Para que el agente extraño, que lo voy a representar ahora de esta manera, redondo y dos bolitas, no ingrese. Pues. Se le dificulte por lo menos el ingreso. ¿Sí? Muy bien. Otro epitelio que separa lo externo de lo interno es las mucosas. Porque si tú te vas a los orificios que nosotros tenemos, narinas, orificio auditivo, la misma hendidura palpebral, eh, el ano, eso es el ingreso no al interior de nuestro cuerpo, sino a conductos que simplemente son la continuidad de la parte externa, ¿sí? En ese momento, los epitelios que revisten esas estructuras del sistema digestivo, del sistema respiratorio, son epitelios que tienen una característica, poseer una secreción hacia la parte externa, un líquido con alta concentración de proteínas. ¿Qué vamos a colocar ahí? Secreción. Cuando tenemos un epitelio con secreción, esto se le llama mucosa, obviamente asociado a su tejido conectivo. Se le llama mucosa. Entonces, mucosa de la boca, mucosa de las fosas nasales, mucosa del tracto digestivo, mucosa del sistema respiratorio. ¿Sí? Aquí hay secreción. Secreción. En esa secreción vamos a ver la presencia de ciertos elementos, como por ejemplo, puede que alguna de esas secreciones tenga la presencia de proteínas en las secreciones. Ojo que todo lo vamos a relacionar con la inmunidad. No voy a hablar de la constitución de una secreción,
sino lo referente y que me ayuda a ver inmunidad. Estas proteínas que nos protegen porque van a matar a los microorganismos, nuevamente dibujamos ahí un microorganismo y lo tachamos con negro, que significa lo mató. ¿Qué es eso? Eso se llama los AMP. Profesor, adenilil monofosfato o adenina monofosfato. No, AMPS. ¿Qué es eso? Son los péptidos antimicrobianos, ¿sí? Péptidos antimicrobianos. Número 2, segundo proceso para defensa o mecanismo de inmunidad. Péptidos antimicrobianos. Muy bien. Y ahí podríamos mencionar un montón de ejemplos, ¿no? A ver, voy a resaltar el más importante, la lactoferrina. Lactoferrina. Es un quelante de hierro. Moléculas clasificadas como defensinas. Alfa y beta. ¿Sí? Una más, la histatina. Histamina no, ¿ah? Histatina. Es una molécula de defensa que se encuentra en la saliva. ¿Sí? Péptidos antimicrobianos. Ahora, ¿qué más pueden tener las secreciones? Las secreciones pueden poseer la presencia de enzimas. Ahí dibuja Pacman. La presencia de enzimas. Tercer elemento, número 3, enzimas. Por favor, su micro. Hay que apagarlo. Muy bien. Un ejemplo de enzima, Doc, lisozima, que actúa obviamente ante agentes patógenos. Entonces, aquí tocaría dibujar un patógeno y una X, que significa eliminación del patógeno por enzimas. Número 4, presencia. Número 4, presencia de altas concentraciones de hidrogeniones. ¿Tiene alguna pregunta, joven Alexander? Estamos apagando su micro y lo está volviendo a prender. Muy bien. Concentración de hidrogeniones. Esta concentración de hidrogeniones determina un determinado pH en ciertos conductos o en ciertas cavidades. Entonces, el pH, número 4, el pH es un proceso o un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. Cuarto mecanismo de defensa, el pH. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué pasa si este patógeno logra vencer la barrera? Es decir, el patógeno ingresa. ¿Qué pasaría si el patógeno ingresa? Lo que se va a presentar es que tenemos un sexto proceso llamado, número 6, aquí lo colocamos, llamado fagocitosis. Muy bien. Los fagocitos son las que se encargan de comerse a eso extraño. Vamos a dibujar. ¿Cuáles son los fagocitos? En realidad, cualquier célula del cuerpo humano puede comer a lo extraño. Sin embargo, hay algunas células que se especializan en hacer ello. Aquí tenemos el polimorfo nuclear, también llamado neutrófilo, ¿sí? Vamos a dibujar aquí un macrófago. Este va a ser un macrófago. Muy bien. Y otra célula más llamada la célula dendrítica, célula estrellada o célula dendrítica. Muy bien, esto es un neutrófilo o polimorfo nuclear, esto es una CD, que es célula dendrítica, y esto es un macrófago. Todos esos elementos celulares han introducido al patógeno en su interior. Ojo, que acá tengo que aclarar algo. Tengo que ponerlo a ese patógeno en una membrana, en un fagosoma, porque si dibujo una célula con un patógeno en su interior, si no le coloco la membrana, significa que ese patógeno no ha sido comido, sino que el patógeno se introdujo en la célula, y a esa célula se va a llamar célula infectada. ¿Muy bien?
fagocitosis. Aquí aclarando rápidamente, el neutrófilo puede hacer otra cosa, mira. Inteligentemente el neutrófilo tiene un mecanismo de defensa en el cual destruye su membrana celular y el contenido nuclear, la cromatina, junto con proteínas citoplasmáticas, las vierte a manera de una red. Es como si fuera el neutrófilo a pescar. Obviamente el que está pescando es el cuerpo, porque el neutrófilo muere. Se inmola, destruye su membrana, esparce el contenido celular, obviamente primero se modificó. ¿Para qué? Para que esas trampas celulares cacen a los pescaditos, es decir, a los patógenos. Se comportan como mallas que atrapan patógenos. ¿Cómo se llaman eso? Se llaman las nets, trampas extracelulares de neutrófilos, las nets. ¿Muy bien? Perfecto. Siguiente mecanismo. Hasta aquí vamos con el número 6. ¿Por qué hemos puesto 6? Nadie me corrigió. Es el 5. Atento, chico, atento. Es el 5. Número 5. Ahora sí. Número 6. Cuando un patógeno es visto por células de nuestro cuerpo, por ejemplo, una célula epitelial puede ver al patógeno, inmediatamente lo que hace es secretar moléculas. Ve al patógeno, secreta moléculas. Lo mismo puede hacer cualquier célula de tu cuerpo. Acá ponemos así, mira. Célula, cualquiera. Un fibroblasto, cualquier célula del tejido conectivo, cualquier célula epitelial. Al ver un patógeno, lo que hará es botar moléculas. Estas moléculas se llaman citocinas. Citocinas. Y estas citocinas van a despertar un proceso llamado inflamación. Número 6, otro mecanismo o proceso de la inmunidad llamado inflamación. ¿Hacia dónde se van a dirigir estas citocinas? Estas citocinas se van a dirigir buscando un vaso sanguíneo. Debajo de los epitelios hay tejido conectivo y por ende hay vasos sanguíneos. Dibujemos un vaso sanguíneo. Entonces, hay que dibujar un vaso sanguíneo. ¿Sí? Este es un vaso. Muy bien. Doc, no sabía que íbamos a hacer un papelote. Bueno, ahí está. Estas citocinas llegan y van a generar cambios morfológicos y bioquímicos en el vaso sanguíneo. Algunas propiamente en el endotelio del vaso sanguíneo y otras se van a meter a la sangre. ¿Y para qué se meterían las citocinas al torrente sanguíneo? Aquí vamos a explicar. Las que se quedan en el epitelio lo que van a permitir es que el epitelio, las células epiteliales se abran, o por lo menos las conexiones entre ellas disminuyan. Las uniones intercelulares disminuyan, generando hendiduras y expresando proteínas en su membrana para que puedan salir, ¿quiénes? Los elementos de la inmunidad, llamadas células blancas. En la sangre recordemos que tenemos unas células, que son los leucocitos, las cuales pueden hacer, si es que el endotelio se activa, expresando integrinas selectinas y abriendo poros, permitir que estos elementos vengan aquí. ¿Cómo se llaman? Leucocitos. Leucocitos. Para los que recién se conectan, lo que estamos realizando es un gráfico de toda la inmunidad. En términos generales, no vamos a entrar en detalles, toda la inmunidad va a estar aquí. Posteriores sesiones hablaremos de las especificaciones de cada una de ellas, ¿sí? Bien, leucocitos salen, proceso de diapedesis. ¿Quién hace eso? Estas citocinas inflamatorias, generando también vasodilatación, por ejemplo. Pero las citocinas no se contentan con ello, sino que las citocinas en el torrente sanguíneo van a distribuirse a diferentes tejidos, en donde, por ejemplo, al llegar al sistema nervioso central, lo que van a permitir es elevar la temperatura, alza de temperatura. Explicación de por qué cuando sucede la inflamación, o un proceso infeccioso, se eleva tu temperatura. Estas citocinas van a ir al hígado. Y cuando llegan al hígado, lo que permiten es elevar la producción de proteínas. ¿Cómo se llaman las proteínas que se producen por
las citocinas de inflamación y que son del hígado, se llaman proteínas de fase aguda o también llamadas reactantes de fase aguda. Va a haber clase de reactantes de fase aguda. Muy bien. Estos reactantes de fase aguda, por ahora yo te los voy a colocar, ¿te parece? De la siguiente manera, porque me interesa que tengas un panorama general cuando hagamos los detalles. Los reactantes de fase aguda yo los puedo dividir en 3 grupos. Un grupo llamados los de defensa. El siguiente grupo llamado los inhibidores. Y un último grupo llamado los antioxidantes. Aquí volvemos al gráfico. Defensa entiendo, Doc, porque está ingresando algo extraño, entonces me tengo que defender. Ya está. Luego aprenderé cuáles son los de defensa. ¿Inhibidores de qué y antioxidantes para qué? Pregunta tengo. Esa cuestión. Muy bien, te explico. Cuando un agente patógeno ingresa, tú sabes que en la matriz extracelular de cualquier tejido vamos a ver la presencia de proteínas, ¿sí? No voy a graficar, solamente te estoy comentando. Cuando un patógeno ingresa a un tejido, para poder desplazarse, tiene que romper proteínas de la matriz extracelular. Los patógenos que tienen alta capacidad de movilidad tienen que poseer enzimas que destruyan las redes de colágeno, las redes de elastina, las integrinas, las moléculas que estén en la matriz extracelular, ¿sí? Punto número 1. Entonces, un patógeno destruye el tejido. Así asúmelo. Destruye el tejido para poder desplazarse. Cuando un macrófago quiere fagocitar a un patógeno, para poder seguirlo, también tiene que destruir el tejido. Primero, que es un elemento más grande. Entonces, el patógeno se abre paso también destruyendo tejidos, liberando enzimas llamadas metaloproteinasas. ¿Para qué se producen los inhibidores? Para evitar que esas enzimas se excedan, ¿sí? Para decirle estos inhibidores al macrófago, no te excedas, ¿sabes? Solamente haz tu ruta para seguir al patógeno. Inhibidores de enzimas o metaloproteinasas. En su recorrido, cuando un tejido está siendo afectado por un agente patógeno, se liberan especies reactivas de oxígeno, se liberan especies reactivas de nitrógeno en el tejido. O sea, hay un aumento de la oxidación a nivel de un tejido inflamado. Por ello es que el hígado tiene que prevenir, porque esos radicales libres externos pueden meterse a la sangre. Entonces, si es que alguno se mete, tu cuerpo está ya preparado, porque dentro de los reactantes de fase aguda hay antioxidantes, que de una u otra manera disminuyen la acción de esas moléculas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, número 6, inflamación con lo que te he dicho. Y tercer punto, ¿qué hacen esas citocinas? Esas citocinas van a la médula ósea roja, médula ósea roja. ¿Para qué? Para aumentar en ese lugar la producción de leucocitos, leucopoiesis, porque se entiende que ante este agente extraño necesitas más leucocitos en sangre para que puedan venir y actuar, porque muchos de ellos van a morir, ¿sí? Aumenta la leucopoiesis. Inflamación. Punto número 7. En el punto número 7 vamos a describir lo siguiente. El patógeno, imagínate que ingresa, se mueve por aquí. Es un patógeno muy agresivo, muy virulento. ¿Por qué? Porque tiene alta capacidad, es un patógeno muy móvil, suponte, un patógeno muy móvil, y tiene tan móviles que inmediatamente llega a un tejido y se mete a la sangre. O sea, migra. Muy móvil y hace el proceso de migración, no se queda en el tejido. Para estos patógenos de esta naturaleza, que se mueven como flash, ahí está, agrandamos un poco, existe distribuido en todo el cuerpo unas proteínas sueltas, dispersas, tanto en el plasma, o sea, por si se mete el patógeno en la sangre, ahí están, proteínas dispersas en el plasma y también en el líquido tisular. Esas proteínas vendrían a ser el elemento número 7 de la inmunidad, proteínas. ¿Qué tipo de proteínas, Doc? Ahora no las voy a aprender, las describiremos después. Te voy a decir lo que hacen.
Unas de estas proteínas van a simplemente pegarse al patógeno para indicar que esto es algo extraño, porque recuerdas que el primer proceso de inmunidad es reconocimiento. La manera como yo reconozco es o a través de receptores o a través de que esa molécula tiene pegadas proteínas que mi cuerpo las determina como sticker de lo extraño. En tu cuerpo existen stickers que se marcan paquetes, se marcan proteínas para decir esto es extraño. Eso se llama opsonización. Entonces, estas proteínas opsonizan, marcan lo extraño, rotulan, como lo quieras entender. Opsoniza, ¿sí? Número 2, estas proteínas, una vez entran en contacto con el patógeno, llaman y dicen, hey, son señales de aviso. Hey, aquí hay un patógeno, por aquí está pasando un patógeno. Y vienen leucocitos hacia ese lugar. Ese proceso se llama anafilaxia. Anafilaxia. Como proceso inmunológico, ¿eh? Porque tiene otra definición. Número 3, ven que no solo vengan, sino que sigan al patógeno, o sea, le hacen un caminito. Anafilaxia es que el leucocito venga aquí y que el patógeno cuando se mueva, estas moléculas le digan al leucocito por aquí, por aquí, por aquí, y le hacen un caminito, se llama quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Recuerdan que los leucocitos son macrófagos o células que van a devorarse a esto? A este patógeno no tienen ojos, entonces alguien le tiene que decir por dónde ir. Quimiotaxis. Estas proteínas sirven para ello. Y no contenta con ello, tienen una última función que es, ya si nadie viene, si nadie hace caso de que esto es algo extraño, o sea, si nadie hace caso a la rotulación, si nadie quiere venir a la señal, al auxilio, decir, aquí hay un patógeno, si viniendo nadie lo quiere seguir, la última opción de esta proteína o de estas proteínas es hacer lisis al patógeno. Generarle un complejo de ataque de membrana, CAM, y es decir, un huequito en su membrana para que el patógeno pierda la estabilidad de su citoplasma y por ende muera. Lisis de patógeno. Número 7, entonces, esas proteínas. Ya. ¿Qué pasaría, Doc, si el patógeno, qué pasaría si el patógeno se mete dentro de una célula? Célula, cualquiera de tu cuerpo. Y tenemos al patógeno dentro de ella. Ya no con una membrana, es decir, la célula no lo comió, ¿eh? Esto es una célula infectada. Esto pasa con organismos o patógenos intracelulares obligados o también con los famosos virus. Célula infectada. Esta célula infectada ya no es normal y o sirve para que el patógeno se reproduzca en su interior o simplemente va a nutrir al patógeno para potenciarlo. Entonces, es como del cual se vale el patógeno para reproducirse o ser más agresivo. Entonces, tu cuerpo tiene que eliminar esta célula infectada. Pero para que actúe este proceso número 8, llamado muerte celular por patógenos, muerte celular, para que se dé ese octavo proceso, tiene que reconocerse, recuerda, primero es el reconocimiento. Entonces, ¿con qué se reconoce, Doc, a una célula infectada? ¿Qué tiene la célula infectada en su interior para reconocer ello? Tiene lo siguiente, tiene receptores de reconocimiento de patrón, PRR. Por ahora solo apúntalo así, ¿eh? PRR. Y la molécula que recepciona del patógeno se llama patrón molecular asociado a patógeno, PAM. Patrón molecular asociado a patógeno. Significa la característica que tiene el patógeno. PRR, la proteína que tiene la célula o toda célula para poder reconocer eso. Cuando se da la unión de esos dos, se desencadena la producción de citocinas. Esta unión permite producir citocinas. Citocinas. ¿Y estas citocinas qué van a hacer? Primero, avisar que aquí hay una célula infectada. Y segundo, que venga el linfocito o célula NK a darle vuelta, a matarla. Muerte celular por NK. Citotoxicidad. ¿Sí? Perfecto. Las células infectadas así desaparecen. Doc, pero ¿y si no es un agente patógeno
y tenemos más bien una célula que se ha puesto enfermita, pero por una molécula llamada toxina, porque empezamos la clase diciendo que, o hasta ahorita me he hablado de patógenos, pero y si no es un patógeno, sino más bien es una toxina, la célula, la que tenemos aquí es una célula enferma. Célula enferma. Y el noveno proceso que se desarrolla, inmunitario, es, para algunos de repente nunca han oído esto, necroptosis. No necrosis, ¿ah? Ni tampoco apoptosis. Necroptosis. Es un tipo de muerte celular desencadenada por una célula enferma por toxinas o sustancias inertes que estén generando mal funcionamiento de ella. Para reconocer a ese agente extraño, también hay una estructura de reconocimiento. ¿Cómo se llama esa estructura de reconocimiento? Inflamosoma. ¿Y cómo se llama lo que se va a reconocer? Lo que se va a reconocer se llama patrón molecular asociado a daño celular. En el de arriba era patrón molecular asociado a patógeno. Aquí es patrón molecular asociado a daño. Quien capta el PAMP es el receptor de reconocimiento de patrón para el caso de una muerte celular. En el caso de la necroptosis, quien es el receptor para el reconocimiento, es el inflamosoma. Al darse esta unión, se va a desencadenar la necroptosis, pero no sin antes liberación de citocinas. Citocinas, que llevan el mensaje de, hey, demás células del cuerpo, aquí una célula está enferma y ya está muriéndose por necropoptosis. La necropoptosis es una mezcla entre apoptosis y necrosis. Hay liberación del contenido como una necrosis, pero la degradación del material genético es como una apoptosis, ¿sí? No voy a entrar en más detalles ahí, me interesa que aprendas las palabritas claves que estoy colocando. Proceso número 9, necropoptosis. Muy bien, sigamos. Proceso número 10. Dentro de tu cuerpo, a veces existe la célula anormal, no una célula enferma. El término que vamos a utilizar es una célula normal. Y ahí están los tres tipos de agentes. ¿Recuerdas que el primer tipo de agente era el patógeno? Ya vimos todos los mecanismos para patógeno. Ya vimos ahora los mecanismos para una célula enfermita. Y ahora vamos a ver los mecanismos para una célula anormal. Una célula anormal puede ser una célula tumoral o una célula que está funcionando inadecuadamente o que altera sus proteínas o el ensamblaje de estas. La cuestión es que es anormal. Esta célula anormal es peligrosa para tu cuerpo. Por ende, alguien tiene que venir y matarla. ¿Quién mata a células anormales? Si quieres puedes poner como ejemplo tumorales, que es el clásico ejemplo, las NK. Nuevamente se le llama la NK para que le dé vuelta. Proceso número 10, 10, ¿verdad? Sí, 10, proceso número 10, apoptosis o citotoxicidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es necesario que venga el NK para que se muera una célula normal. Recuerda que toda célula que está funcionando mal puede activar el mecanismo de apoptosis vía intracelular. Entonces, la liberación de moléculas que permitan el desarrollo de apoptosis matan a la célula. Ella misma se puede matar, se da cuenta, no, yo soy anormal, así que me voy a matar. O puede venir una célula para que le envenene y le dé vuelta. Eso se llama citotoxicidad. ¿Muy bien? Número 11, y estamos a punto de terminar. 11, ¿verdad? Estamos en el 10, número 11. Número 11. A ver, alejo la imagen para que más o menos vean el panorama general de lo que estamos haciendo y se ubiquen en su esquema. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Si no, continuamos. En el proceso número 11, lo que vamos a hablar es del término llamado colaboración o potenciación. Todo lo que veas y hemos descrito hasta ahora se puede potenciar. Todo lo que veas se puede potenciar. Actuar al doble, al triple. ¿Muy bien? Entonces, proceso número 11 de la inmunidad es la potenciación. Y como proceso número 12, así como todo se puede potenciar,
todo se puede disminuir la actividad. ¿Y cómo disminuyo la actividad? Activando macrófagos. O sea, ¿cómo hago la supresión? Activando macrófagos. Doc, pero ¿para qué voy a activar macrófagos si más bien lo que me quiero hacer con este decimosegundo proceso es disminuir la inmunidad? O sea, que las funciones que se han activado hasta ahora, las 11 funciones anteriores, disminuyan. ¿Cómo lo hago? Activando macrófagos, pero bajo otra vía. Una vía llamada la vía M2. Renato te va a conversar hoy sobre eso. ¿Sí? Activando macrófagos bajo una vía especial llamada M2. Todo lo que hemos revisado aquí son los 12 procesos que suceden en un primer momento, en las 12 a 24 primeras horas, de tener contacto con un agente patógeno. Todo esto. Y a todo esto, señores, los humanos le han llamado inmunidad innata. Te presento entonces, este es el esquema, ponle título ahí. Inmunidad innata. Todo lo que hemos conversado es lo que llaman los fisiólogos o inmunólogos la inmunidad innata. Y con las siguientes sesiones las vamos a describir cada uno de estos procesos. ¿Sí? Siguiente gráfico, ya para terminar mi parte y dar la palabra a Renato, es hablar del el segundo esquema, que vendría a ser el esquema ya, o algunos están ya razonando y diciendo, si hemos visto el innato, el segundo esquema será la adaptativa, sí, pero olvídate que es adaptativa. Por un momento, desconecta tu cerebro y haz lo mismo que hiciste aquí. Simplemente dibujar, escuchar, aprender, ¿sí? Sin ningún juicio de valor en tu mente. ¿Voy a ver adaptativa? No, olvídate de eso. Número 2, coge nuevamente tu hoja, segunda hoja que vamos a realizar. Epitelio, dibuja tu epitelio. Estas dos hojas, chicos, te van a ayudar a hacer los esquemas de repaso de todo inmunología. Ahí está todo. Los detalles ya los puedes ver con las siguientes diapos. La idea con estas dos hojas es que cuando tengas contacto con alguno de tus compañeros o tú mismo te autoevalúes, viendo la hoja y leyéndola, puedas tú mismo explicarte todos los detalles que hay detrás de lo que hemos conversado. Todos los detalles. Y de esa manera repasas. Esto es el epitelio. Ya no voy a dibujar la diferencia entre la piel y lo que vendría a ser una mucosa. Se sobreentiende. Debajo del epitelio que hay, tejido conectivo. Entonces todo lo que esté aquí va a ser tejido conectivo. A ver, ¿qué tenemos en ese tejido conectivo? Vamos a dibujar más o menos a la mitad de toda esa columna de células una estructura punteada, a la cual le vamos a poner el nombre de folículo. ¿Sí? Esto se llama folículo. ¿Folículo qué? Linfático. En realidad, si estamos hablando que este folículo linfático está debajo de un epitelio, entonces estaríamos hablando, si es la piel, del SALT, y si el epitelio es una mucosa, del MALT. Si no entendemos todavía esto, no te preocupes, en la última sesión del día de hoy hablaremos detalles de esto. Folículo linfático, si en la piel el SALT y en las mucosas el MALT. Y está. ¿Qué hay en los folículos linfáticos? Principalmente linfocitos B. Linfocitos B. Muy bien. Ya, regresamos aquí. En el tejido conectivo habían células que en la inmunidad innata se comían porque eran los fagocitos, pero uno de los 3 fagocitos que hemos mencionado, que comen patógenos, es una célula especial con hartas prolongaciones llamada la célula dendrítica, CD, la cual tiene la capacidad de comerse a patógenos. Pero esta célula dendrítica no se llama macrófago porque aparte de comer el patógeno, lo que hace es dirigirse hacia un vaso linfático, introducirse en el vaso linfático para llegar en algún momento a la presencia de un ganglio. Dibujemos ahí un ganglio linfático. No sé si me va a alcanzar. Mejor no pongo límites. Ahí.
Ya está. Entonces, esta célula dendrítica lo que hace es migrar. La célula dendrítica llegó. Esta célula dendrítica llegó. ¿Y para qué llega al ganglio? Aquí pongamos título. Ganglio. ¿Con qué finalidad llega al ganglio? Con la finalidad de presentar una muestra del patógeno para poder activar los mecanismos de respuesta que vamos a estudiar aquí. ¿Te has dado cuenta? Si te has dado cuenta, en la parte anterior, lo que hemos discutido anteriormente, no hemos visto presentación de antígenos, presentación de moléculas, pero aquí ya estamos viendo eso. Una de las características propias de lo que llamamos sistema adaptativo, la presencia de antígenos y de la expresión de estos. Las células que se encarguen de ello se llamarán células presentadoras de antígeno. Muy bien. Para que se presente un antígeno tenemos un complejo que presenta antígenos. Ese complejo que presenta antígenos se va a llamar complejo mayor de histocompatibilidad, MHC o CHM, tipo 2. Y quien recepciona es un receptor llamado BCR. Ese receptor, señores, quien recepciona esa señal, es de un linfocito B. Le pongo V porque es un B virgen que está en los ganglios. Ojo, que en el ganglio yo he colocado aquí la representación del folículo. ¿Sí? La representación del folículo. ¿Bien? Doc, ¿hay un folículo linfático en piel, en mucosas? Sí. ¿Hay un folículo linfático en ganglios? No uno, son varios. Un ganglio linfático tiene varios folículos. Y ahí había linfocitos B. O sea, lo que te estoy explicando aquí, lo que te voy a explicar aquí, sucede lo mismo en el folículo linfático. Lo mismo va a suceder. Que las células B vírgenes entren o se le exprese, se le presente el antígeno, una partecita del patógeno, a través de complejos. Y aquí estudiamos el primer complejo. ¿Muy bien? ¿Qué puede suceder? Cosas que activan el sistema adaptativo. Que el patógeno condenado se meta al ganglio. Por vía linfática, se escape del tejido, no hacia la sangre, sino esta vez hacia el ganglio. Y al meterse al ganglio, en el ganglio puede ser capturado, ¿ah? Pero como que no también. Puede salir del ganglio. Puede ser capturado o puede que no sea capturado. ¿Quién lo capturaría en todo caso en el ganglio? Quien lo podría capturar en el ganglio es una célula dendrítica con mayor prolongación, llamada célula dendrítica folicular, de folículo. Célula dendrítica folicular, la que puede comerse al patógeno. Y en todo caso realizar la presentación hacia el linfocito B. Lo mismo que está haciendo la célula dendrítica normal que viene del tejido, hacerlo esta célula dendrítica que es la célula dendrítica folicular. ¿Muy bien? ¿Y qué se logra con esto, Doc? Con esto se va a lograr lo siguiente. El linfocito B virgen, tras expresarle o presentarle un antígeno, haga mitosis. Y al hacer mitosis, originar dos tipos celulares. Un linfocito B de memoria y un linfocito B activo. Linfocito B de memoria y un linfocito B activo. El linfocito B activo, dentro del ganglio, puede, dependiendo de qué tipo de patógeno sea, puede presentar un antígeno al linfocito T virgen que también la encontramos en el ganglio. ¿Y con esto qué lograr, Doc? Con esto lograr activación de linfocitos T, formando un linfocito T activo. De tal manera que todo esto que hemos discutido se da en un ganglio, en los folículos de los ganglios, en los folículos de los tejidos y en los folículos del vaso que posteriormente lo describiremos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Muy bien. Los linfocitos B activos se van hacia el torrente sanguíneo. Los linfocitos T activos se van hacia el torrente sanguíneo. Y aquí habíamos hablado que un patógeno puede pasar esta barrera e irse al torrente sanguíneo. A partir de aquí, vamos a colocar el sistema o circulación sanguínea.
Este cuadrado o rectángulo que vamos a dibujar aquí va a simbolizar a toda tu circulación. Esta prolongación a un vaso, al órgano me refiero, al vaso, y ahorita hago el esquema, lo alejo para que lo puedas dibujar. Y aquí regresamos al tejido, porque la circulación se dirige a todo el cuerpo, y entonces vuelve al tejido también. ¿Qué simboliza todo esto? El sistema circulatorio. El sistema circulatorio, ¿sí? ¿Qué representa esto? Un vaso sanguíneo. Lo de abajo. ¿Y qué representa esto? Un órgano llamado vaso. En resumen, yo cuando explico esto, el vaso es el ganglio linfático de la sangre, porque tiene la misma estructura de un ganglio linfático, muy similar. Exacto no es, pero tiene la misma función. Supervisar qué está pasando por la sangre. Mientras que el ganglio supervisa lo que pase por el sistema linfático, los vasos linfáticos, el vaso supervisa el contenido de la sangre. ¿Sí? Muy bien. Dibujado, nuevamente nos ubicamos ahora en la parte del vaso. En la parte del vaso, uno de sus constituyentes del cual vamos a hablar es el folículo. Folículo linfático. Hasta acá, si te has dado cuenta, hemos visto tres tipos de folículos, los presentes en los epitelios o en las mucosas, los presentes en el ganglio linfático y ahora los folículos presentes en el vaso. ¿Bien? ¿Qué se va a dar aquí? El mismo proceso que se da en un folículo. La célula dendrítica propia del vaso va a agarrar al patógeno, o sea, un patógeno viene hacia el vaso. ¿Quién se lo come? La célula dendrítica. Y esta célula va a presentarlo a un linfocito B virgen. Ya no voy a dibujar lo demás porque se sobreentiende. Célula dendrítica, que es el mismo proceso que hemos dibujado en el ganglio. Ah, aquí me faltó aclarar. La presentación de una célula dendrítica con un B virgen es mediante las uniones de esos dos complejos. El B activado presenta antígeno a un linfocito T virgen mediante una molécula que tiene llamada complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y el linfocito T tiene una molécula receptora llamado el TCR, receptor de células T. BCR, receptor de células B. Muy bien. Perfecto. Lo mismo sucede acá. Y si pasa lo mismo, entonces a sangre del vaso se van a enviar linfocitos B, disculpe el color, linfocitos B activos, lo mismo que botaba el ganglio. ¿Qué bota el ganglio? B activos y T activos. Botará un linfocito B activo y un linfocito T activo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué sucede con esos linfocitos activados? Los linfocitos activados van a circular y van a llegar al tejido. ¿Por qué llega al tejido? Porque recuerda, en las 12 primeras horas, gráfico anterior, citocinas iban a los vasos sanguíneos para llamar a leucocitos. Un tipo de leucocitos son los linfocitos. Linfocitos activados van a llegar aquí. Entonces, tenemos la salida, por un lado, de los linfocitos B y la salida de los linfocitos T. ¿Sí? El T activado va a salir, el B activado va a salir. Cuando sale el B activado al tejido, o en su interior, esto va a depender mucho de qué elemento patógeno es en el cual se está haciendo la respuesta, se va a transformar en una célula plasmática, la que tiene la característica de producción de anticuerpos. Ojo, esta formación de célula plasmática también se podría dar en el interior del vaso sanguíneo. Es decir, el linfocito B activo evoluciona a una célula plasmática. CP lo puse, ¿verdad? A una célula plasmática. ¿Y qué hace la célula plasmática? Producir anticuerpos. No solo en su membrana, sino liberarlos también. Y luego aprenderemos y discutiremos cuáles son las funciones, para qué se producen anticuerpos y para qué sirven. Los anticuerpos entonces se van a liberar en sangre, y los anticuerpos, cuando la célula B activada llegue y se transforme en célula plasmática, en el lugar de infección también se van a producir
anticuerpos y liberar estos. ¿Sí? Muy bien. La T activada, la célula T activa, cuando ingresa al tejido, lo que va a realizar es lo siguiente. Por ejemplo, ¿podría esta célula T ir hacia el epitelio y hacer que se vuelva más fuerte el epitelio? ¿Cómo hago que se vuelva más fuerte? Que libere más péptidos antimicrobianos, que libere más enzimas, que produzcan más radicales, más hidrogeniones, alterando el pH, ¿sí? Todo eso puede hacer la célula T. Y cuando hace eso, lo hace especializándose o subclasificándose en una célula T helper o T colaboradora. T helper que va a potenciar epitelios, ¿sí? Pero también podría transformarse en una T que potencia linfocitos o células plasmáticas. ¿Con qué finalidad? Con decirle a la célula plasmática, oye, prodúceme más anticuerpos. Se llama célula T helper, colaboradora o célula T helper. Lo mismo en el tejido, ¿no ves que primero, en las primeras 12 horas, un conjunto de células llamadas macrófagos se han comido a patógenos y en su interior tienen en vesículas varios patógenos? Entonces, estos macrófagos en su interior tienen en vesículas varios patógenos, como que está con indigestión el macrófago. La célula T activa puede venir y potenciar al macrófago para que coma más rápido, para activar más rápido sus enzimas. Esta T se llamará T colaboradora o T helper. ¿Sí? T helper, T helper. Ahora, la célula T también puede venir e irse a células enfermas. ¿Te acuerdas que habíamos descrito que pueden haber células infectadas? Célula infectada. ¿Qué es una célula infectada? Con un patógeno en su interior. ¿Te acuerdas que en la inmunidad innata venía la NK? El linfocito T viene, se ha especializado como un linfocito T citotóxico, CTL, y mata. La mata, ¿sí? La célula T activada puede ser un citotóxico, CTL. Para matar a una célula infectada, aquí hay que aclarar, discúlpame por esa rayita, la célula infectada le tiene que decir, oye, yo estoy infectada, y para que se lo diga, lo tiene que hacer mediante la presentación de antígenos, ¿sí? Y esto se hace por el lado de la célula infectada con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ya cambió, ¿ah? Y por el linfocito T, por el TCR, receptor de linfocitos T, ¿sí? ¿Qué más tipos de células tenemos? Células anormales. Y una célula normal la habíamos dibujado de esta manera, ¿no? Amarga ella. Una célula tumoral, por ejemplo, que en la inmunidad innata también venía el NK y la mataba. Pero en este caso, para la inmunidad adaptativa, es decir, otro tipo de respuesta, tenemos al citotóxico que viene y va a matar a esta célula normal. La va a matar, activando su receptor de muerte, activando la apoptosis o simplemente liberándole enzimas. La mata a la célula anormal por citotoxicidad. Muy bien, créeme que estos citotóxicos pueden ser potenciados, mira cómo es la inmunidad adaptativa, pueden ser potenciados por un T helper. Todo eso que hemos visto se puede potenciar por un T helper. T helper. Por eso es que en una de las clases conversaremos cuántos tipos de T helper, subtipos de T helper existen y cada uno de qué se encarga. Esto es el panorama general, ¿sí? Para que separe todo lo que hemos hablado, que es la inmunidad adaptativa, como tú lo puedes notar, dirigida por linfocitos, la inmunidad adaptativa, en términos sencillos, es dirigida por linfocitos B y T, y los linfocitos B produciendo anticuerpos, tiene que parar en algún momento. Así como la innata paraba, para que se pare la adaptativa, llegan al tejido unas células llamadas
Células T reguladoras. Unas células llamadas las T reguladoras o T supresoras. Son las que van a mediar la inactivación de los mecanismos inmunológicos de la parte adaptativa. Título de esto: inmunidad adaptativa. Toda la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Doc, pero en la inmunidad innata, usted había colocado procesos, ¿no? Y qué bonito lo había puesto del 1 hasta el 2 y cada uno, nosotros hemos aprendido cómo se llama cada uno de esos procesos. ¿La inmunidad adaptativa también tiene procesos? Sí. La inmunidad adaptativa, todo lo que hemos visto, se estudia bajo procesos que los vamos a colocar acá. Procesos. Moradito, vamos a elegir un morado. ¿Cuáles son esos procesos? Número 1, presentación de antígeno. Cada vez que veamos que actúa el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el 1 o el 2, va a haber una presentación de antígeno, ¿sí? Normalmente la presentación de antígeno está regida por unas células especializadas llamadas las CPA, células presentadoras de antígeno, de donde la más importante, porque fue la primera en la que se descubrió esto, la célula dendrítica. Es un ejemplo de célula presentadora de antígenos. Número 2, activación. ¿Activación de qué? De linfocitos B. ¿Recuerdas que el B virgen o el T virgen se activaban a B activo y T activo? Activación. Número 3, ejecución. Ejecución tiene que ver con respecto a dos elementos celulares. La célula plasmática con la producción de anticuerpos. Célula plasmática y producción de anticuerpos. Y el linfocito citotóxico, CTL, también llamado CD8, ya te hablará de eso Renato. El citotóxico, ¿qué hace? Mata. Muy bien. Número 4, la potenciación. La potenciación se da gracias a los T-helper. En el caso del adaptativo, se da por los T-helper. Y número 5, la supresión. La supresión que se va a dar por los T reguladores o T supresores. ¿Sí? Cada uno de estos numeritos en el gráfico lo vamos a colocar, mira. Cada numerito del proceso del número del 1 al 5 lo colocamos. Donde empezamos el gráfico. ¿Qué sucedió aquí? Está sucediendo una presentación de antígeno, pero no solamente presentación de antígeno, sino también en el ganglio se está dando la activación. Presentación y activación. Entonces ponemos 1 y 2. Aquí se da 1 y 2. ¿Muy bien? Nos vamos hacia el vaso. ¿Qué se da en el vaso? En los folículos del vaso. Igualmente se da 1 y 2. Presentación de antígenos y activación. Regresamos al tejido. ¿Qué se está dando aquí? Allá, la célula plasmática produciendo anticuerpos, eso es ejecución. Número 3. La célula citotóxica, ¿dónde está? Citotóxica, matando a células anormales o células infectadas, en este caso el proceso es la ejecución. Es ejecución, pero de citotóxicas. Ejecución de citotóxicas, número 3. ¿Sí? Luego, 3, ¿hay más 3? No. 4, potenciación. Todo lo que haga el T, acá no. Aquí mejor lo ponemos. Todo donde esté los T-helper es potenciación. Potenciación de epitelios, potenciación o activación de macrófagos, potenciación de citotóxicos, potenciación de células plasmáticas. Número 4. ¿Sí? ¿Y para qué está este folículo, Doc? Porque lo mismo que te he explicado de activación y presentación de antígenos, puede suceder en este folículo de la misma piel, sin necesidad de ir al ganglio, sin necesidad de ir al vaso. Un patógeno ingresa en el folículo linfático y este folículo linfático del mismo tejido va a producir linfocitos B activados y linfocitos T activados. Y estos van a desarrollar todo lo que te he explicado.
¿sí? ¿Qué se da aquí entonces? 1 y 2. 1 y 2. Presentación de antígenos y activación. Finalmente, T regulador es el número 5, la supresión. Bien, chicos, con esto ha concluido la parte de mecanismos generales de la inmunidad.